¿Crees que existe la buena o la mala suerte? Como estadística, sí. No como fuerza. O sea, estadísticamente hay gente a la que le va mejor que a otros. Lo puedes llamar buena suerte o mala suerte. Cuando jugamos en una ruleta y yo pierdo cada vez que apuesto y el que está junto a mí gana cada vez que apuesta, podemos decir que yo tengo mala suerte y buena suerte simplemente como expresión de una realidad estadística, no como la existencia de una fuerza que empuje a que yo pierda y que él gane, que sería, digamos, creer en lo paranormal, ¿no? En lo absolutamente paranormal. Fíjate, me hiciste pensar, no tiene nada que ver, pues se los voy a contar. Estuve una vez en Las Vegas y fui a presentar, fui con la empresa que llevaba la comunicación de Renault México, para presentar una serie de los nuevos modelos del año. Se llevaban a todos los concesionarios y grandes vendedores de Renault a Las Vegas una semanita para que estuvieran ahí, no, 3 días, 4, para que estuvieran ahí jugando y se sintieran como bien importantes, y por las tardes les hacían las sesiones donde les enseñaban los nuevos modelos y las características que tenían. Nosotros hicimos todos los audiovisuales para eso, y yo llevaba el primer, que yo sepa, el primer módulo de interactivo, no es de realidad virtual, era de interactivo, para que picando fueran viendo las características de los modelos con una pantalla táctil. Pues esto era absolutamente novedoso en aquel momento, ¿eh? Estábamos creando la teoría de la interactividad. Es fantástico. Entonces me llevaron, como yo llevaba el pequeño módulo interactivo, pues me llevaron a Las Vegas. Y llevaba yo un poquito de dinero, yo soy pobre. Yo llevaba un poquito de dinero, voy a apostar, voy a perder $300. Entonces estuve jugando a las maquinitas y un poco de póker, que ahí me defiendo más. Pero tienes que ir a la ruleta. Entonces yo apostaba $10. Y se fue junto a mí un tipo que traía un pedrolo del tamaño del Maracaná, del estadio Maracaná, aquí en un dedo. Pide $10,000 de fichas. Yo con mis $10 nunca me sentí tan pobre en toda mi vida. Entonces puso sus 10, le dieron los $10,000 y como los ves, los puso en un número. Perdió, pidió otros $10,000, los volvió a poner en el número, volvió a perder. Se cambió de ruleta y pidió otros $10,000. Dices tú, pero ¿cuánto dinero podía tener este tipo, no? Nuestra mala suerte era igual, salvo que él, la vida le había tenido mejor suerte en no sé qué negocios que andaba él haciendo, y yo venía aquí fingiendo que hacía comunicación pionera en el mundo cibernético.